Hola, namaste a todos y a todas. Llegamos a la primera parada del Alien Swanland Yoga Tour, donde la luz nos guiará con mucha armonía, paz y tranquilidad. Hoy tengo un invitado muy especial para Madrid. Es David del Rosario. Es investigador en neurociencias, es divulgador, es autor. Seguramente lo habréis escuchado en muchas entrevistas, podcasts, y también sus libros nos explican cómo la neurociencia se puede aplicar al día a día. Entonces, hoy me gustaría hablar un poquito de teoría, de ciencia y mucha de práctica con él. Hola David, ¿qué tal? Hola Joan, encantado de estar aquí. Bienvenido aquí en esta primera parada de Madrid para hablar de neurociencias, de cerebro. Hablaremos del sistema inmune, de estrés y sobre todo de cómo practicarlo en el día a día. Me gustaría saber cómo has entrado en el mundo de la neurociencia, porque tú venías de otro ámbito. Por necesidad. Me encontraba en un momento de mi vida en el que aparentemente lo tenía todo. Tenía salud, tenía dinero, tenía amor. Acababa de terminar la universidad y un día me levanté con un vacío que nunca había sentido. Yo miraba a mi alrededor y en plena crisis del ladrillo, había terminado la carrera, me habían concedido un premio nacional y me habían ofrecido una beca en la universidad. Por otro lado tenía salud, por otro lado me iba a vivir con la persona que me apetecía, con mi pareja de aquel entonces, y ese vacío estaba ahí. Entonces lo que empecé a hacer, creo que es lo que haríamos todo el mundo, que es tratar de buscar el origen de aquello que sentía. Y lo primero que hice fue dejar el trabajo. ¿Sabes cómo me sentía? Bueno, yo lo he vivido un poquito, entonces puedo imaginar. Me sentía igual. Y si cabe, peor por haber desaprovechado esa oportunidad. Dejé a mi pareja, me fui a hacer el Camino de Santiago y a 700 kilómetros de mi casa, en medio de la montaña, me di cuenta de que aquella sensación de vacío seguía ahí. Ahí fue la primera vez que descubrí de que aquello que sentía procedía de mí. Y me puse a investigar. Con las herramientas que tenía era el método científico, ¿no? Y ese fue el camino que me llevó hasta aquí, que me llevó a la biomedicina y a estudiar el cerebro, que es lo que hago hoy en día, y sobre todo en cómo puedo acercar estas investigaciones al día a día de las personas, que no se quede llenándose de polvo en la estantería de un laboratorio. ¿Y has rellenado este vacío? Estoy conociéndome, me he dado cuenta de que realmente el vacío era solo una interpretación mía de cómo me sentía, y lo que descubrí fueron dos cosas. Una de ellas, que no sabía sentirme, y otra de ellas, que no sabía vivir. Descubrí que pensaba la vida todo el tiempo en lugar de vivirla. Y gracias a la neurociencia, que la neurociencia, al contrario de lo que muchas personas creen, no sirve para tener razón, sirve para ver una situación de vida desde una perspectiva diferente. Gracias a la neurociencia pude ver un David que nunca había visto y pude abrirme a investigar, a experimentarme de una manera completamente distinta. Y en ello estoy. Ya no estoy tanto llenando ese vacío, sino descubriendo que no existía realmente vacío, que era solo una interpretación, una posibilidad. Bueno, esto requiere bastante tiempo. A mí me gustaría que nos explicaras un poco el cerebro, porque se habla mucho de neuroplasticidad. El neuroplasticidad, que la estructura del cerebro puede cambiar, que la gente se piensa que no, pero es un músculo que se puede entrenar, y desde el punto de vista del yoga, de la meditación, ha habido muchísimas investigaciones y estudios que demuestran que la estructura realmente del cerebro cambia. Entonces, no entraremos en nombres complicados de corteza prefrontal, amígdala o hipocampo, que no son nombres ni de animales ni de dibujos animados, pero que tienen un impacto importante en nuestra salud, y entender que podemos entrenar, que podemos en nuestro día a día hacer algunos cambios para que el cerebro nos ayude a vivir mejor, estar y sentirse mejor. Para las personas que nos estén viendo y sea la primera vez que escuchan esta idea de plasticidad, plasticidad en realidad hay de dos tipos, que esto poquita gente lo sabe. Está la plasticidad cerebral, es decir, si nosotros en el cerebro tenemos una conexión brutal de neuronas, que no son más que células que se conectan unas con otras, y hacemos un símil, por ejemplo, con las carreteras, la plasticidad neuronal se refiere a la estructura, es decir, un cambio físico. Por ejemplo, sería hacer una nueva vía aquí en Madrid, o por ejemplo coger la Gran Vía y quitarla. Hemos quitado una estructura de ese mapa de carreteras, hemos quitado una estructura de esa red neuronal. Eso sería lo que puede hacer
la plasticidad cerebral. Pero luego hay otra idea, que es la plasticidad sináptica. No hace falta que quitemos nada del callejero de Madrid. Lo que podemos hacer, por ejemplo, en Gran Vía es convertir un carril en un carril que solo puedan ir los autobuses. Es decir, hemos creado una preferencia neuronal. Eso se llama la plasticidad sináptica. Estas dos cosas nos permiten cambiar. El cerebro tiene la plasticidad de cambiar, pero no solo cuando somos niños, que es evidente, sino toda la vida. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que normalmente las personas nos quedamos a un pensamiento de distancia de cambiar. La plasticidad nos está esperando a la vuelta de la esquina, pero nosotros nos quedamos en el «ostras, pero es que llevo 10 años haciendo esto, cambiarlo es muy difícil», y no lo hacemos. El cerebro necesita para cambiar que vivamos, que hagamos. Siempre que no hagamos, no se abre la posibilidad de cambiar, no se abre la posibilidad de usar esta propiedad tan suya del cerebro y que todos tenemos a nuestra disposición. Pues podemos crear rutas neuronales hacia emociones positivas, más fluidas, más fáciles, en lugar de ir al automatismo hacia no puedo cambiar, siempre pienso lo mismo, puedo hacer que cambie mi manera de pensar y justamente ir hacia, todos lo queremos, emociones más positivas. Esto es posible. No solo es posible, sino que además la neurociencia nos dice que es el camino, es un camino que vamos a seguir sí o sí. Resulta que desde este ángulo distinto que nos ofrece la neurociencia, parece que el cerebro no es tan reactivo como nosotros pensamos. Es decir, por ejemplo, entra un color, ya que estamos hablando de color, en mi retina, mi ojo lo que hace es traducir esa señal electromagnética en una señal que mi cerebro es capaz de comprender, y eso no llega directamente a mi corteza visual y en mi cuerpo ocurre algo, no. Eso llega a un sitio que se llama el tálamo. Un 10% de la información de ese color que entra por mi retina llega a mi corteza y el otro 90% viene de mi pasado, de mi experiencia anterior con ese color, mi aprendizaje. Por lo tanto, en un 90% aquello que percibes y vives está relacionado con tu interpretación, con tu pasado. En neurociencia hablamos de cerebro predictivo, y el otro 10% está relacionado con lo que ves. Por lo tanto, mi cerebro no es tanto un elemento reactivo, como si fuera una tecla de un piano que yo toco, sino es más un instrumento imaginativo, donde yo imagino en base a mi experiencia. Y esto lo pasamos constantemente, Joan, de lado, porque pensamos que la vida es como la pensamos. Queremos saber cómo es la vida. Yo creo saber después de esta entrevista cómo va a ser nuestra relación. Pues Joan me cae bien. Y entonces ese aprendizaje me va a condicionar la siguiente vez que yo me encuentre contigo. Sin embargo, yo me quedo resumiendo esta experiencia del pensamiento, Joan no me cae bien, va a condicionar también de otra manera diferente nuestro próximo encuentro. No tendrá nada que ver realmente, tendrá que ver un 10% con lo que ahí esté ocurriendo y un 90% con lo que yo arrastre, con lo que yo me lleve a la siguiente experiencia. Esto, que parece tan obvio y tan simple, no lo ponemos en práctica en nuestro día a día. Entonces podemos evitar estar demasiado condicionados porque recibimos mucha información, vamos a buscar mucha información, estamos en un entorno social, cultural, familiar, profesional que nos condiciona en todo, con lo cual si sumamos estos criterios parece que el pensamiento va siempre en una dirección porque está encaminada. ¿Cómo hacer para cambiar de perspectiva? ¿Cómo hacer para dar la vuelta a la tortilla? Me encanta esta expresión española. Y ver las cosas de otra manera y de abrirse a pensamientos positivos. Hay una manera, yo siempre digo, con la meditación, con crear espacio y distancia con lo que nos ocurre, el típico concepto del mindfulness, estar atento y no reaccionar demasiado rápido. ¿Tú qué opinas? ¿Cómo lo puedes explicar? Con un experimento. Como me dedico a investigar no lo puedo evitar. Mira, si usamos esta entrevista como un experimento, imagina que esto se cuelga en un canal de YouTube. Y ahí la gente va a empezar a poner sus comentarios. Los comentarios no son más que pensamientos que esas personas han tenido mientras están viendo esa entrevista. Si ese pensamiento que esa persona tiene viene realmente generado por esta entrevista, todos los comentarios de YouTube deberían ser idénticos, porque todos están recibiendo la misma información visual. Sin embargo, no ocurre así. ¿Y por qué? Porque eso que pensamos se gesta en nuestro propio cerebro. Y como estamos descubriendo nuestra experiencia pasada y nuestros objetivos, tienen mucho que ver en la historia que nuestro cerebro nos cuenta. Los pensamientos, Joan, no son hechos, son propuestas de nuestro cerebro para vivir una situación de vida. Y entonces aquí vemos que existen dos tipos de personas.
las personas que viven sin saber cómo funciona su mente y su organismo, y las personas que estamos aprendiendo o tratando de alinear nuestro comportamiento con la forma de funcionar de nuestra mente, de nuestro cerebro y de nuestro organismo. Cuando tú empiezas a aplicar esto en tu día a día, te das cuenta de que si tú te empiezas a relacionar con tu pensamiento como lo que es una propuesta neuronal y no un hecho, lo primero que te das cuenta es que no sabes nada. No sabes nada. O sea, no sabes si aquello que estás pensando acerca de esta entrevista es verdad o no. Y empiezas a darte cuenta de que lo que tu cerebro piensa no es más importante ni más veraz que lo que piensa el cerebro del otro. Cuando esto ocurre, empezamos a sincronizarnos. Se abre la puerta de la empatía. Empiezas a entender perfectamente lo que hace el otro, porque empiezas a darte cuenta de que el otro, el cerebro del otro, solo está haciendo propuestas neuronales y esa persona está haciendo lo que puede con el conocimiento que tiene. Muchas veces me han preguntado si medito, antes me lo has preguntado tú, y mi respuesta es siempre no, porque no me he sentado con esta forma que se supone que tienes que hacer para meditar en una esterilla. Pero hacer este gesto de cuestionarte, hacer este gesto de que cuando tu cerebro te proponga un pensamiento, no ponerle la condición de hecho ya de per se, sino tomar conciencia de que solo es una propuesta neuronal, he descubierto que es una forma de meditación y obviamente que también a esta forma de meditación es totalmente aplicable todas estas propiedades de plasticidad que hemos visto. Cuando yo empiezo a relacionarme de manera diferente con lo que pienso, fíjate el pequeño cambio, de ser un hecho a una propuesta, empiezan a gestarse a partir de los 30 minutos nuevos microcircuitos neuronales. Vale. Se dice mucho de que necesitamos 21 días para crear un hábito. Y esto es cierto en parte. A partir de la media hora de práctica, cuando las personas estén, por ejemplo, haciendo esta primera meditación, esta primera clase de yoga, su cerebro ya estará creando nuevas conexiones, pero lo estará haciendo a nivel de microcircuitos. ¿Y por qué se dice esto de los 21 días? Porque no será hasta dentro de 21 días que esa persona tome conciencia del cambio que lleva ocurriendo 21 días. Hagamos otro símil con el tema de las carreteras, ¿vale? Si quieres, vamos a convertirnos en una empresa de estas que hacen carreteras y vamos a hacer una nueva carretera por Madrid, ¿vale? Toma, coge un casco para ponértelo, la protección es lo más importante. Estamos haciendo esa nueva carretera, empezamos a asfaltarla, los coches no pueden circular. No es hasta que esa carretera se termina y se conecta con el resto de vías, hasta que el primer coche puede circular. Si regresamos al cerebro, esto que circula no son coches, obviamente, por el cerebro, son impulsos electroquímicos. No es hasta que ese primer impulso electroquímico cruza esa vía neuronal nueva, hasta que tú tomas conciencia. Por lo tanto, el cambio que estás buscando con esa práctica ya está ocurriendo. Lo único que ocurre es que no estás siendo consciente de él. Y, a ver, si pasando estos 21 días estamos conscientes de este cambio, hay gente consciente pero no consigue o dicen que no consiguen, piensan que no consiguen mantener este hábito. Y saben que les va bien tomar estos 5, 10 o 20 minutos por la mañana para calmarse antes de empezar su jornada o alimentarse bien, y entonces van por los antojos más fácilmente. ¿Cómo podemos hacer desde tomar conciencia de que algo nos sienta bien y es bueno para nuestra salud mental o física, a mantenerlo como cada mañana me levanto y me lavo los dientes porque sé que así no voy al dentista? Sí, se dicen muchas cosas, ¿no? Los dos elementos que yo he encontrado que son primordiales para poder realmente hacer un cambio, usar esta propiedad de plasticidad, es la confianza y la honestidad. Normalmente nosotros iniciamos un hábito y no nos damos cuenta de que lo hacemos desde el miedo. Es decir, dejo de comer chocolate porque me está subiendo este parámetro en la analítica, o empiezo a practicar deporte porque esto no puede ser, o para que me estar más guapo, o siempre hay detrás un objetivo que, aunque no nos demos cuenta, contiene miedo. Vale, no quiero ir al dentista, me lavo los dientes. Esta es la reacción natural. Vale. Entonces, siempre que tú inicias una acción desde el miedo, el cerebro es muy claro en esto. Tú no puedes sentir miedo y confianza al mismo tiempo, porque el miedo para el cerebro y la confianza son las dos caras de la misma moneda. Utilizan las mismas redes funcionales, las mismas redes neuronales para funcionar. En cada situación de vida, Joan, es como si estuviésemos decidiendo temer o confiar. Cuando yo inicio un hábito desde el miedo, es muy difícil que yo consiga caminar muchos pasitos con algo tan pesado como el miedo. Va a llegar un punto en el que no voy a poder seguir. Por eso ahí la herramienta de cambio es la honestidad.
Cuando yo me reviso, y esto pasa por una mirada hacia mí mismo, y me doy cuenta por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, lo primero que descubro es que lo estoy haciendo desde el miedo y no lo estoy haciendo desde el corazón. Y el segundo paso es darme cuenta de que en cada situación de vida estoy decidiendo, consciente o inconscientemente, sepa cómo funciona mi cerebro o no, o confiar o temer. Y ahí es realmente el punto práctico donde puedo darle ese cambio a mi vida, donde puedo realmente empezar a vivir con honestidad y donde puedo realmente cambiar, darle la vuelta, permíteme robarte la expresión, a la tortilla, y realmente vivir esta situación, esta práctica, desde un espacio de confianza y no desde un espacio de miedo que propone enseguida a mi cerebro cosas como no lo estoy haciendo bien, cosas de no soy constante. Está solo un pensamiento de distancia. ¿Te imaginas realmente que eso que piensas de no lo estoy haciendo bien, de no lo voy a conseguir, sea solo una propuesta de tu cerebro y no un hecho? La respuesta a esto no es un argumento racional, es una experiencia. Hay que vivirlo. Veo que desde que muchas personas han descubierto el yoga, la meditación o cuidarse durante el confinamiento porque tenían más tiempo, también lo de la excusa de no tengo tiempo, han dicho que han descubierto me sienta bien. Hacer yoga cada día o varias veces a la semana me sienta bien, duermo mejor. Entonces, en lugar de tener el miedo, están en una experiencia personal positiva. Y en este sentido, lo que queremos intentar comunicar es tenemos que cada uno encontrar una manera de cuidarse para sentirse bien. Es como un tema de prevención, cara a la salud, cara al bienestar, cara a nuestras emociones positivas y en nuestra relación con los demás. Y dentro de estos hábitos hay una cosa que me gustaría comentar contigo, es pues la salud, el sistema inmune, la relación entre el cerebro, el estrés, que puede afectar nuestro sistema inmune y en estas circunstancias también sanitarias, bueno, es importante que la gente piense, voy a prevenir, voy a cuidarme para evitar enfermarme, COVID, gripe o cualquier cosa. Vamos a intentar resumir 100 años de investigación acerca del estrés en 5 minutos y además hacerlo como si se lo estuviera explicando al hombre que siempre me atiende en la verdulería, ¿ok? En el estrés decimos de que, en el mundo de la neurociencia, de que una situación de estrés es una situación en la que mi cuerpo, mi organismo, activa una biología superviviente y la activa cuando hay un peligro. Normalmente esto se suele explicar de que ahora mismo si apareciese un león en este plató, nuestro cerebro tendría una respuesta de lucha-huida. ¿Eso qué significa? Significa que nuestro cerebro, que es una gran glándula, empieza a emitir, a segregar hormonas por todo el organismo. Y normalmente esto que llamamos de las hormonas del estrés se refiere al archiconocido cortisol y las dos gemelas, ¿no? La adrenalina y la noradrenalina. Cuando vivimos una situación de peligro, mi cerebro empieza a segregar ese tipo de hormonas y que las hormonas son palomas mensajeras que llevan a cabo una serie de cambios fisiológicos en el cuerpo. ¿Y cómo podemos resumir esos cambios fisiológicos generados por el estrés? El primero de ellos es que hace una distribución de la energía. Es como si mi cerebro pensase, ¿para qué quiero estar, por ejemplo, haciendo la digestión o creando espermatozoides si hay un león enfrente mía que me quiere comer? Necesito correr y entonces hay más fuerza muscular, Exacto. Más sangre en los músculos. Todos los músculos. Es decir, vamos a optimizar porque estamos realmente en una situación de peligro. Y una de las cosas que sucede, aparte de que desconecte durante esta situación momentánea de peligro mi cerebro estas cosas que son vitales para la vida, es que una de las cosas que también desconecta es nuestro médico interno. Y el médico interno es el que se encarga de la regeneración celular, de mantener el sistema inmune, también como hemos visto la digestión, de la reproducción. Esto se desconecta hasta que este peligro pasa. Estamos completamente preparados para el estrés. Lo que nuestro cuerpo no está tan preparado es para constantemente que esta biología de la supervivencia capitaneada por el estrés esté en niveles muy altos en sangre. De manera práctica, si tú activas entre 8 y 12 respuestas de lucha o huida al día, se considera de que tú estás en un estado de estrés crónico. Es decir, tu médico interno no trabaja, puedes tener problemas con la digestión y puedes tener problemas a nivel del sistema inmune. Por ponerle zapatillas de estar por casa a la idea. Si yo, por ejemplo, he tenido una discusión de pareja y esto se alarga en el tiempo y me hago una herida, esa herida puede tardar un 40% de tiempo más en cicatrizar. O sea, fíjate el impacto
que realmente tiene el estrés prolongado en el tiempo. Esto es importante, el estrés, estamos completamente preparados para el estrés, no estamos preparados para el estrés prolongado en el tiempo. Y la pregunta el estrés del siglo XXI, porque unas facturas, un jefe, unas notificaciones, una discusión de pareja y un atasco en la carretera que acabamos de construir, pues esto es una acumulación justamente de estímulos de estrés, y si se alarga el atasco quizás no, la discusión sí, las facturas sí, y nuestro cuerpo, que tiene más sangre en los músculos y menos en el cerebro, pues no reaccionamos siempre de la buena manera. No lo hacemos. De hecho, una de las cosas con las que nos encontramos es que nuestro cerebro no distingue entre realidad y ficción. No sé si conoces el cuento del pastorcillo y el lobo. No, cuéntame. Pues bueno, en un pequeño pueblo había un pastorcillo muy joven y se aburría como una ostra cuando llevaba las ovejas a la montaña. Entonces un día, bueno, quiso gastarle una broma a la gente del pueblo y bajó gritando que viene el lobo, que viene el lobo. ¿Qué ocurrió? Todas aquellas personas, pues el panadero, el reverendo, al que el pastorcillo estaba cuidando sus ovejas, experimentaron una respuesta al estrés. Realmente cogieron lo primero que tenían a mano para ir a hacer frente a ese lobo, ¿no? Y cuando llegaron allí no había nadie, estaba el pastorcillo destornillándose de risa. Normalmente la moraleja de esta historia, al final lo que ocurre es que cuando realmente el día que llega el lobo, el pastorcillo baja corriendo al pueblo a decir que viene el lobo, nadie fue a ayudarlo y a defender sus ovejas. Por lo tanto, a todas se las comió el lobo, ¿no? La moraleja de esta historia suele ser que si dices mentiras nadie te va a creer, pero para mí en el fondo pone de manifiesto una de las principales características del cerebro humano, y es que no diferencia entre realidad y ficción. Fíjate como cuando ese reverendo y ese panadero creía que sus ovejas estaban en peligro, experimentaba una respuesta al estrés. Es decir, no hace falta que lo que ocurra sea real para que tú experimentes una respuesta al estrés. Por lo tanto, lo que tú dices, ¿no? En los peligros del siglo XXI, una hipoteca, una factura, un jefe, eso se está convirtiendo en nuestro león que vive dentro de nuestra mente. Y fíjate el potencial del miedo. No hace falta que sea verdad. De hecho, si tú calculas matemáticamente la probabilidad de que aquello que tememos sea real, es ilusorio. O sea, es más fácil que te toque la lotería sin jugar. Por lo tanto, la mayoría de nuestros miedos siempre están equivocados. Sin embargo, vivimos todo el tiempo protegiéndonos y usando el miedo como estandarte, en lugar de usar el otro lado que hemos visto, que es la confianza. Claro. He visto que el tema del WhatsApp, por ejemplo, como si no ponemos emojis, no sabemos cómo interpretarlo. Una frase con estructura de frase, verbo, complemento, y la gente no sabe cómo interpretarlo porque no hay el tono y no hay emojis. Entonces, estamos siempre pues, adictos, casi todos y todas, a nuestros móviles por la información, por la conexión, por el entretenimiento que nos ofrece también. Entonces, estamos con un tema de adicción a un dispositivo que también emite un tipo de luz. Entonces, como estamos hablando en Madrid de la armonía de la luz, que sería más una armonía de luz solar, vamos a decir, y de los colores que nos provocan, nos generan ciertas emociones, me gustaría empezar primero desde los hábitos, qué podemos hacer para evitar que este dispositivo pues nos afecte nuestra salud y que se entren los hábitos negativos de nuestra vida. En principio puede parecer muy exagerada, ¿no? La idea de que algo tan inofensivo como la pantallita de un móvil o una pantalla pueda realmente tener un impacto a nivel de nuestro cerebro, a nivel del organismo, ¿no? Aquí viene un poco, primero me viene la idea de hablar de si realmente la luz tiene la capacidad, al menos lo poco que sabemos desde la ciencia, de generar ese cambio, ¿no? Es decir, la idea de que la luz, que no es más que una onda electromagnética de una longitud determinada, entre 400 y 800 nanómetros, es decir, ondas electromagnéticas que podemos ver, sería el tweet, si realmente eso tiene la capacidad de influir en mi organismo. Hay una vía, que es los ojos, ¿no? Es decir, esto entra por los ojos, el ojo traduce esta señal, esta fuente de luz, en una señal que mi cerebro pueda entender, una señal electroquímica, y entonces esto llega a unas estructuras cerebrales y genera una respuesta. Esta es una vía, pero hay otra vía que casi no tenemos en cuenta, y es la posibilidad de que la luz pueda incidir directamente sobre mi cuerpo. Esto, que parece tan extraño,
los científicos, que a veces somos muy frikis, lo hemos estudiado y nos hemos sorprendido al descubrir que, por ejemplo, la luz azul funciona en tratamientos de ansiedad, de adicción, en este tipo de aspectos. Y, por ejemplo, la luz roja puede funcionar en un contexto de estreñimiento o en un contexto de una lesión deportiva. Por lo tanto, desde este punto de vista científico, sí que parece que la luz tiene la capacidad de dialogar, interactuar directamente con las células. Tampoco nos sorprende, ¿no? Ya lo dijo Einstein. Einstein dijo que E es igual a mc al cuadrado. Esto quiere decir que la energía y la materia están relacionadas. Y claro, nuestras células están hechas de partículas, cargas eléctricas. Una carga eléctrica, por el hecho de existir, emite un campo eléctrico. Cuando se mueve, emite un campo electromagnético. Por lo tanto, es de lógica, tiene sentido de que si una onda electromagnética viene y mi célula emite otra onda electromagnética, ahí pueda ocurrir algo. ¿Cómo ocurre? Todavía no lo sabemos, pero que es muy probable que ocurra, podemos decir que sí. Entonces, dentro de este contexto, nuestro cuerpo no está preparado para pasar las horas que pasamos delante del ordenador y las horas que pasamos, las 4 o 5 horas de media que pasamos delante del teléfono. No está preparado para eso. Entonces, es cierto que sí que puede influir a nivel cerebral en muchas de las hormonas que nuestro cerebro segrega, pero el gran desconocido es que nuestro móvil está secuestrando nuestra atención. Lo que yo necesito realmente para dar este cambio que veías hacia un nuevo hábito, hacia un pensamiento quizá más positivo, una emoción más positiva, como lo planteabas al principio, la herramienta, mi tesoro, como decía Gollum en El Señor de los Anillos, es nuestra atención. ¿Qué está haciendo la tecnología? Secuestrar nuestra atención. Por lo tanto, cuando mi cerebro me propone un pensamiento y yo me voy a relacionar con él de otra manera, necesito mi atención, porque si un pensamiento, Joan, es una propuesta neuronal y yo quiero dejar de usarla porque es una propuesta que descubro que no es útil, ¿cómo lo hago? Con la atención. Cada vez que yo presto atención sostenida a un pensamiento, mi cerebro interpreta que ese pensamiento es útil y, por lo tanto, en una situación de vida futura similar, me lo volverá a proponer con más probabilidad. Y este es el juego. Mi atención funciona, y esto ya son tips que la gente puede apuntar, en ciclos de 50, 70, 80 minutos. Cada vez que yo genero un ciclo... Me parece largo. Esto, para una persona que está, por ejemplo, acostumbrada a trabajar, a un entrenamiento, puede aguantar hasta ese ciclo. El problema es que ese ciclo, una vez que lo pasas, tu siguiente ciclo, si no descansas y haces el bruto, que es lo que hacemos normalmente en los trabajos y este tipo de cosas, el siguiente ciclo es más corto, el siguiente ciclo es más corto. Y a las 4 de la tarde estás como si te hubiera pasado un camión por encima. Eres un vegetal cognitivo, ya no tienes a tu atención y por lo tanto necesitas descansar, pasear por la naturaleza, relacionarte, aprender algo nuevo para regenerarla. Estos elementos que estamos viendo son regeneradores de la atención y el más importante, pasar tiempo con nosotros mismos. Eso puede ser meditar, puede ser simplemente empezar a darme cuenta de que qué ocurriría en mi vida si aquello que estoy pensando no es un hecho, la experiencia que surge de eso. Da igual la forma que tome, pero no pasamos tiempo con nosotros mismos. Un paseo por el bosque es ideal, ¿no? En la playa, claramente. La naturaleza no sabemos por qué, pero toda la luz que emite y todo lo que hay en la naturaleza tiene la capacidad de regenerarnos. De hecho, hay unos experimentos bastante significativos, son clínicos, de personas que se operaban de vesícula biliar y aquellos que tenían ventanas hacia un paraje natural se recuperaban antes que aquellos que tenían delante un muro de hormigón. No sabemos qué tiene, pero algo pasa. Y claro, esto te hace mucho reflexionar cuando lo llevas a tu día a día, porque mira dónde vivimos, ¿no? Vivimos en ciudades grises donde, no sé, un árbol o un animal del zoo es lo más parecido a la naturaleza, ¿no? Sin embargo, todo nos está diciendo, hay algo más, y no solo hay algo más, sino que puedes usarlo. Pero por eso, cuando vemos un color como el color verde que nos recuerda la naturaleza, un bosque, árboles, pues nos da una sensación, nos genera una emoción de calma, de tranquilidad. Ciertos colores se asocian a ciertas emociones y efectos psicológicos. El rojo es alerta, cuidado, pasión o agresividad. Y el verde, pues tranquilidad. El amarillo es otra cosa, el azul pues es el mar o el cielo. Hay trabajos sobre los colores y sobre la relación entre las emociones y los colores. Hay investigaciones que explican estas asociaciones, o es cultural. Hay trabajos que intentan explicarlo, porque en ciencia siempre lo intentamos, no siempre lo conseguimos, y el factor cultural es un factor muy protagonista. Y veamos por qué.
Realmente hemos empezado viendo también a lo largo de esta entrevista cómo el cerebro no es tan reactivo como creemos, sino que aquello que yo vivo, aquellas propuestas neuronales que decido usar, tienen un peso bastante significativo en mi día a día y en cómo percibo el mundo que me rodea. En este contexto, si nosotros empezamos a ver desde un punto de vista neuroanatómico qué pasa con la luz cuando entra en mi cerebro, me doy cuenta de que entra un 10% de esa luz y el 90% es experiencia con esa luz que yo he tenido anteriormente. De ahí las diferencias culturales, de ahí que un color en una cultura pueda significar una cosa y en otra cultura pueda significar otra, porque a pesar de que su corteza visual está recibiendo un 10% de ese color, todo lo que esa persona está poniendo en ese 90% es completamente diferente. Es como el rojo, por ejemplo, en Occidente el rojo pues es rojo pasión, es la rosa y es San Valentín. Y es un color más bien agresivo. En Asia es el color de las bodas. Las mujeres se casan de rojo y un funeral no van de negro, van con blanco, como aquí es la virginidad y es la novia. Entonces yo pienso que es importante también ver que la cultura y el entorno donde estamos pues sí que condicionan nuestros pensamientos y lo que pensamos ser emociones no son del todo como instantáneos, son condicionados. Es libertad, eso realmente. O sea, fíjate dónde estamos llegando en este punto de la entrevista. Descubrir que la vida no es como yo la pienso nos genera libertad. Las emociones, y es una cosa que estamos descubriendo desde la neurociencia desde hace poco tiempo, tampoco parece que sean tan innatas y tan universales como creíamos. Es decir, imagínate una guitarra. Una guitarra, yo puedo poner, por ejemplo, el acorde de do en el primer traste, en el tercero o en el octavo. O sea, es decir, con la misma guitarra puedo hacer sonar de manera diferente el mismo acorde. Con nuestro cerebro pasa lo mismo. La emoción la podemos hacer funcionar con muchas rutas neuronales diferentes. No es que haya un área para esta emoción, la amígdala para el miedo, no. Hay redes neuronales que se activan, las redes neuronales que están disponibles en ese momento y se entregan a construir una emoción. Si te fijas en tu propia experiencia de vida, nunca has sentido dos emociones, aunque las hayas conceptualizado como miedo, que sean iguales. Tienen matices diferentes, tonos diferentes, colores diferentes. Y eso es porque tu cerebro genera la emoción en el mismo momento. No es una reacción, la construye. Por lo tanto, cuando yo me doy cuenta de eso, no soy víctima de una reacción emocional corporal y entonces puedo pasar, en lugar de gestionar la emoción, a sentirla. Nuestro organismo no genera las emociones para que las gestionemos. Lo que podemos gestionar es la actitud frente a esta emoción. Lo que podemos hacer en paso 1, fíjate, muchas personas a lo largo de nuestra vida hemos tratado de gestionar la emoción por no sentirla. Lo natural de una emoción es sentirla. Sin embargo, nosotros tendemos a gestionarla. ¿Por qué? Porque tenemos miedo. Tenemos miedo de ciertas emociones, de que ciertas emociones se repitan, de que ciertas emociones nunca se vayan. Nos tenemos miedo. O sea, esto es muy fuerte. Cosas que nosotros mismos somos capaces de sentir, que tenemos miedo a sentirla. El primer paso que cuando empiezas a investigar esto en el día a día de la gente es que descubres que no sabemos sentir. Las personas no sabemos sentir, nos encanta gestionar y es nuestra excusa perfecta para no sentir, para no vivir. Y fíjate cómo lo hacemos. Yo siento esta emoción y como yo explicaba al principio de la entrevista, ¿qué me quito de en medio de lo que tengo para dejar de sentirla? Dejo mi trabajo, dejo la pareja, me voy. Así es como actuamos. Tratamos de gestionar la vida para que nos produzca más o menos una sensación estable y si puede ser felicidad, mira, muchísimo mejor, pero tampoco vamos a pedir tanto. Con que no sea muy desagradable ya me conformo, ¿no? Lo llaman el ya me conformo. Eso es simplemente comportarte de una manera que no es coherente con tu forma de funcionar. Cuando te empiezas a sentir lo que sientes, empiezas a experimentar la vida de una manera distinta hasta ese momento. Y empiezas a descubrir de que hasta ese momento eras adicto a pensar la vida, pero no a vivirla. Pues yo invito a la gente a sentir, a también tomar el tiempo de sentir. Cuando estamos ajetreados, corriendo por todas partes, es muy difícil escuchar, sentir y estar atento a estas cosas que pasan, dentro o fuera. Muchas gracias por toda esta información muy completa, muy práctica sobre neurociencias y espero que mucha gente busque esta experimentación personal. Muchísimas gracias y muchísimas
Gracias también por abrir este espacio al cerebro de tantas personas que puedan realmente acercarlo a su día a día. Muchas gracias. A ti, gracias David. Por eso os invitamos a todos y a todas a probar esta experiencia del sentir, del poder de la luz y de los colores en esta primera parada del Alliance Swanland Yoga Tour aquí en Madrid. Namaste.